¿Sabías que uno de los personajes más importantes de toda la Biblia murió, y nadie sabe dónde está su cuerpo? Sí, estamos hablando del profeta Moisés, el mismo que liberó al pueblo de Israel de Egipto y recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Pero su historia tiene un final que ha desconcertado a creyentes, estudiosos y teólogos por siglos. En este video, vamos a descubrir por qué el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, qué dice realmente la Biblia sobre su muerte y qué misteriosos eventos ocurrieron en ese momento. ¿Fue escondido por Dios? ¿Hubo una batalla espiritual por su cuerpo? ¿Qué verdad se esconde detrás de todo esto? Si alguna vez te has preguntado por qué este líder tan importante desapareció de la historia sin dejar rastro físico, este video te va a volar la mente. Contexto de la muerte de Moisés. Moisés no fue cualquier personaje. Fue el líder que guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, después de sacarlos de la esclavitud en Egipto. Fue un hombre que habló directamente con Dios y que presenció milagros que cambiaron la historia de la humanidad. A pesar de su cercanía con Dios y de su rol como profeta, Moisés no entró en la tierra prometida. Esta decisión divina no fue casualidad ni castigo sin razón. Hay un momento clave que define este destino, y está más cerca de lo que mucha gente imagina. En Números 20, Moisés desobedece una instrucción directa de Dios. En vez de hablarle a una roca para sacar agua, la golpea 2 veces. Puede parecer algo pequeño, pero esa acción representó una falta de fe y de obediencia ante el pueblo. Esa fue la causa de su castigo. Dios le permitió ver la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, pero no le permitió entrar. Fue ahí, en ese lugar solitario, que Moisés murió. Hasta aquí, parece una historia que podríamos entender, pero lo extraño apenas comienza. La Biblia dice claramente que fue el mismo Dios quien lo enterró, y que nadie jamás ha sabido dónde está su tumba, Deuteronomio 34, 6. Esta afirmación es única en toda la Escritura. ¿Por qué Dios sepultaría a alguien en secreto? Este detalle ha generado una de las mayores curiosidades bíblicas. ¿Por qué Dios ocultó el cuerpo de su profeta más importante? ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Fue una medida de protección? ¿Un acto de juicio o misericordia? Algunos teólogos creen que, si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado, el pueblo de Israel habría construido un santuario en su honor, y posiblemente lo habría adorado, como ocurrió con otros objetos sagrados del pasado. Recordemos que el pueblo hebreo ya había caído en idolatría muchas veces. Incluso, adoraron una serpiente de bronce que Dios mismo mandó a hacer, y que luego fue destruida por el rey Ezequías. ¿Te imaginas lo que habrían hecho con el cuerpo de Moisés? Este contexto nos prepara para entender que la muerte de Moisés no fue el final de su historia, sino el comienzo de un misterio espiritual que se menciona nuevamente, siglos después, en el Nuevo Testamento, específicamente en Judas 1:9. Así que la pregunta no es solo por qué murió Moisés, sino por qué Dios mismo intervino en su entierro y lo mantuvo en secreto. La respuesta podría cambiar la forma en que entendemos la relación entre lo físico y lo espiritual en nuestra fe. La promesa y el castigo. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Desde el principio, Dios prometió llevar al pueblo de Israel a una tierra buena, que fluye leche y miel. Esta promesa fue repetida muchas veces, tanto a Moisés como al pueblo. Moisés dedicó su vida entera a cumplir esa misión, pero irónicamente, nunca cruzó esa frontera. Aquí viene lo que muchos consideran una injusticia divina. ¿Cómo es posible que Moisés, el siervo más fiel, que soportó al pueblo durante 40 años en el desierto, no pudiera disfrutar el cumplimiento de esa promesa? La clave está en un episodio específico, registrado en Números 20, 1:13, en Meribá. Allí,
El pueblo se quejaba una vez más por falta de agua. Dios le ordenó a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua. Pero Moisés, molesto y frustrado, golpeó la roca 2 veces. Aunque el agua salió y el pueblo fue saciado, esa acción no fue obedecer. Fue una reacción emocional, y delante del pueblo. Moisés no representó correctamente a Dios en ese momento. Fue una falta grave para alguien con tanta responsabilidad espiritual. La respuesta de Dios fue inmediata: no harán entrar a esta congregación en la tierra que les he dado. Una sentencia dura, pero que nos recuerda que cuanto mayor la responsabilidad, mayor la consecuencia. Este acto no fue simplemente un error técnico, sino una falta de fe y una desobediencia que comprometió el testimonio público de Moisés. Él, el líder, no confió plenamente en Dios en ese instante crítico. Aún así, Dios no lo abandonó. Le permitió ver la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo. Esa escena es profundamente simbólica. Moisés ve el cumplimiento, pero no lo toca. Lo que empezó con esperanza, termina con un límite doloroso. Esta historia enseña una verdad contraintuitiva: no basta con empezar bien, también hay que terminar bien. A veces, incluso los más grandes líderes enfrentan consecuencias de sus actos. No por falta de amor divino, sino por la santidad de Dios. También nos muestra que las promesas de Dios no dependen de una sola persona. Aunque Moisés no entró, el pueblo sí lo hizo bajo el liderazgo de Josué. Dios cumple su palabra, aun cuando sus siervos fallan. Entonces, el castigo de Moisés no fue el fin de la historia, sino una muestra de que incluso los más grandes deben rendir cuentas. Pero también es una lección de misericordia. Moisés fue honrado, enterrado por Dios y más adelante, aparecerá glorificado en otro evento impactante, que veremos en los próximos tópicos. La escena de la muerte según Deuteronomio. El capítulo final del libro de Deuteronomio es uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. No solo narra la muerte de Moisés, sino que lo hace con una belleza poética y un detalle sorprendente, y aún así, deja más preguntas que respuestas. Dios mismo le dice a Moisés que suba al monte Nebo, a la cima de Pisgá, frente a Jericó. Desde ahí, le muestra toda la tierra prometida, el norte, el sur, el valle del Jordán. Es como si Dios le regalara una última visión, un cierre visual del viaje que no podrá completar. La imagen es poderosa: un anciano de 120 años, aún fuerte, con la vista intacta, de pie sobre una montaña, contemplando una promesa cumplida, pero que no tocará con los pies. Eso ya rompe con muchas expectativas humanas. Aquí viene lo más impactante: el texto dice que Moisés murió ahí, en tierra de Moab, conforme a la palabra de Dios. Y luego, afirma que fue Dios mismo quien lo sepultó, pero nadie sabe hasta hoy el lugar exacto de su tumba. Este detalle es único en toda la Biblia. Ningún otro ser humano fue enterrado por el propio Dios. Ni Abraham, ni Jacob, ni David. Solo Moisés. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios tomó una acción tan personal y secreta? La ausencia de testigos también genera sospechas. Moisés no fue acompañado por Josué, ni por ningún sacerdote, ni por su hermano Aarón. Murió completamente solo, pero en presencia de Dios. Es como si su vida cerrara de forma íntima, directa, sin mediadores. La Biblia dice que Moisés tenía 120 años, pero no estaba débil, ni ciego, ni enfermo. Su muerte no fue natural, fue permitida, casi como si fuera un acto voluntario de entrega. Fue llamado, retirado o simplemente llevado por Dios. Algunos estudiosos ven aquí una transición entre lo terrenal y lo celestial. Moisés representa la ley, y su muerte fuera de la tierra prometida simboliza que la ley no puede llevar al hombre a la salvación total,
solo la gracia, representada más tarde por Jesús. La escena es tan poderosa que el texto concluye diciendo que nunca más se levantó un profeta como Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. Ese cierre eleva su figura a un nivel único en la historia de la fe. Pero el misterio sigue, si nadie sabe dónde está su tumba, ¿es posible que su historia aún no haya terminado? ¿Por qué será que su cuerpo fue preservado, oculto y disputado más adelante? Eso lo descubriremos en el siguiente punto. Dios sepulta a Moisés, el misterio del lugar. El versículo Deuteronomio 34, 6 dice claramente, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta hoy nadie sabe dónde está su sepultura. Esta frase corta ha desatado siglos de preguntas y debates teológicos. ¿Quién lo enterró? Dios mismo. Esta es una afirmación única en toda la Biblia. No fue un ser humano, ni un grupo de israelitas, ni siquiera un ángel. Fue el mismísimo Creador quien tomó esa responsabilidad en sus manos. Esto lo cambia todo. El hecho de que nadie sepa dónde fue sepultado ha provocado muchas interpretaciones. Algunos lo ven como un acto de honra divina, otros, como una forma de protección. Pero, ¿protección de qué exactamente? Aquí entra una hipótesis fuerte: Dios ocultó el cuerpo de Moisés para evitar que el pueblo lo convirtiera en objeto de idolatría. Recordemos que los israelitas tenían antecedentes peligrosos en ese aspecto, como cuando adoraron el becerro de oro. Si eso hicieron con una estatua, ¿qué no habrían hecho con el cuerpo de su líder máximo? Es muy probable que hubieran construido un santuario sobre su tumba, hecho peregrinaciones, ofrecido sacrificios, y desviado su adoración del Dios verdadero. Esta posibilidad se vuelve aún más creíble cuando recordamos que siglos después, adoraron incluso la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. El rey Ezequías tuvo que destruirla porque el pueblo la convirtió en un ídolo, 2 Reyes 18:4. Así que enterrar a Moisés en secreto no fue un acto de frialdad o castigo. Al contrario, fue un acto de sabiduría y protección espiritual. Dios evitó que la memoria de Moisés se convirtiera en un obstáculo para la fe del pueblo. Además, hay un detalle intrigante: el texto dice que Moisés fue sepultado frente a Bet-peor, un lugar que después se asociaría con prácticas paganas y dioses falsos. ¿Fue una forma simbólica de contrastar el legado de Moisés con los ídolos? Otra teoría es que Dios quiso reservar el cuerpo de Moisés para un propósito futuro. Esto se conecta con una escena impactante que veremos en el Nuevo Testamento, pero ese misterio merece un tópico propio. Por ahora, lo que sabemos con certeza es que el cuerpo de Moisés no fue abandonado ni profanado, sino sepultado con honra directa de Dios. Pero el hecho de que su tumba siga siendo desconocida hasta hoy, nos deja con una sensación de que aún falta algo por revelar. ¿Por qué el lugar de la tumba nunca fue revelado? La Biblia es clara al decir que nadie supo jamás dónde fue sepultado Moisés. Esta omisión intencional no es un error del texto ni una casualidad. Es un silencio que comunica algo profundo. La primera razón que muchos teólogos señalan es evitar la idolatría. El pueblo de Israel tenía una fuerte tendencia a confundir símbolos con divinidad. En varias ocasiones, pusieron más atención en los objetos sagrados que en el Dios que los mandó. Si el cuerpo de Moisés hubiera sido hallado, seguramente se habría convertido en un punto de adoración. Recordemos que él fue la figura visible de la autoridad de Dios por décadas. La gente fácilmente habría creado un culto a su tumba. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. El liderazgo de Moisés fue importante, sí, pero su papel no debía sustituir la adoración al único Dios verdadero. Ocultar el lugar de su descanso fue, en ese sentido,
una medida espiritual de protección colectiva. Otra razón tiene que ver con el ciclo de liderazgo. Dios quería que el pueblo siguiera adelante con Josué, el nuevo líder. Si el cuerpo de Moisés hubiera quedado como un punto físico de referencia, el pueblo podría haberse aferrado al pasado. A nivel espiritual, también hay un mensaje poderoso: el cuerpo de Moisés no era lo importante. Su legado no estaba en sus huesos, sino en su obediencia, en su enseñanza y en su relación única con Dios. Además, este misterio encaja perfectamente con el estilo de Dios. Muchas veces en la Biblia, Él oculta cosas para que quienes realmente lo buscan puedan descubrir verdades más profundas. Su forma de enseñar es provocar el deseo de entender. Otro punto interesante es que, al no saber dónde está su tumba, nadie puede apropiarse de Moisés como símbolo político o religioso. Su figura no fue explotada por ninguna tribu ni por ningún grupo religioso. Permaneció neutral, como debía ser. Este acto también abre la puerta para otro nivel de revelación. Moisés, aunque murió, volverá a aparecer en otro momento clave de la historia bíblica. Y el hecho de que su tumba esté escondida puede ser parte del plan para ese retorno. En resumen, el silencio sobre su tumba no es un vacío, sino un mensaje. Es como si Dios dijera: no te aferres al lugar, aférrate al propósito. No busques el cuerpo, sigue la misión. Y eso cambia completamente la manera en que vemos la muerte de este gran profeta. La posible razón espiritual: proteger al pueblo de la idolatría. El pueblo de Israel, a pesar de haber visto milagros impresionantes, tenía una gran debilidad: caer en la idolatría. Una y otra vez, confundieron lo sagrado con lo divino, y lo visible con lo eterno. Desde el becerro de oro hasta la serpiente de bronce, hay ejemplos de cómo los israelitas tomaban cosas buenas, dadas por Dios, y las convertían en ídolos. ¿Qué no habrían hecho con el cuerpo del hombre que los sacó de Egipto? Por eso, muchos estudiosos creen que Dios ocultó el cuerpo de Moisés no como castigo, sino como una barrera de protección espiritual. No quería que su pueblo terminara adorando la tumba de un hombre, en vez de seguir al Dios vivo. Piénsalo por un momento: si hoy existen lugares de peregrinación donde se adoran restos, huesos o reliquias de personas consideradas santas, ¿qué tanto más habría pasado con Moisés, un líder incomparable? El ser humano tiene una necesidad natural de ver para creer. Por eso, muchas religiones han terminado construyendo templos, ídolos y monumentos, olvidando que la fe auténtica no necesita objetos, sino relación con Dios. Moisés fue un siervo fiel, pero nunca quiso ser adorado. Él mismo reprendía al pueblo cuando intentaban exaltarlo más allá de su papel. Sabía que toda la gloria era para Dios. Enterrarlo en secreto fue coherente con su misión. También debemos recordar que en ese tiempo no existía el Espíritu Santo como lo conocemos hoy. El pueblo necesitaba límites físicos y normas estrictas para no desviarse. Dios actuó con firmeza para preservar su enfoque espiritual. Ocultar el cuerpo fue una decisión impopular desde la lógica humana, pero profundamente sabia desde la perspectiva divina. Fue una forma de decir: no adores al mensajero, adora al que envió el mensaje. A lo largo de la Biblia, Dios ha cortado de raíz todo intento de idolatría, incluso cuando venía disfrazada de devoción. El cuerpo de Moisés se convirtió en una línea que no debía cruzarse. En lugar de una tumba, el pueblo recibió algo mucho más valioso: el legado, la ley y el ejemplo de Moisés. Eso es lo que debían seguir. Su cuerpo desapareció, pero su enseñanza permanece. Y eso, al final, era lo que Dios quería proteger. Judas 1:9. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés.
Entre todos los libros del Nuevo Testamento, la carta de Judas es una de las más cortas, pero también una de las más intensas. Y dentro de ella, hay un solo versículo que ha provocado debates teológicos por siglos, Judas 1:9. Este versículo dice que el arcángel Miguel disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Sí, así como lo lees. Un enfrentamiento espiritual por el cuerpo de un hombre que ya estaba muerto. ¿Por qué? ¿Qué interés tenía Satanás en ese cuerpo? El texto no explica todos los detalles, y eso es lo que lo hace tan impactante. Solo sabemos que el conflicto fue real y que Miguel tuvo que intervenir. Esto sugiere que el cuerpo de Moisés tenía un propósito más allá de lo que podemos ver. Una posible interpretación es que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés como un instrumento de idolatría o engaño. Imagina si alguien, supuestamente, encontrara el cuerpo y empezara a manipular al pueblo con señales o mentiras. Otra teoría es que el enemigo buscaba manchar el legado de Moisés o usar su cadáver como símbolo de derrota. Pero Miguel, como defensor del pueblo de Dios, intervino para impedirlo. No lo reprendió por sí mismo, sino en el nombre del Señor. Este versículo también confirma que el cuerpo de Moisés no fue simplemente dejado en la tierra sin protección. Fue un objeto de valor espiritual, tanto que requirió custodia angelical. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo detrás del velo. Es curioso que esta disputa no se menciona en el Antiguo Testamento, sino que aparece revelada siglos después, casi como una clave oculta que Dios decide mostrar al final. ¿Por qué justo en la carta de Judas? ¿Y por qué tan brevemente? Algunos creen que este evento podría estar relacionado con el futuro papel de Moisés, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús o incluso en eventos proféticos aún por cumplirse. Su cuerpo no fue desechado, fue preservado. Lo más importante es entender que, incluso después de su muerte, Moisés seguía siendo parte del plan celestial. Su historia no terminó en el monte Nebo, su cuerpo fue motivo de guerra espiritual. Eso nos dice mucho sobre su importancia. Judas 1:9 nos recuerda que hay batallas espirituales que no vemos, pero que suceden por cosas que parecen simples. Si el cuerpo de un hombre puede provocar una disputa entre ángeles y demonios, es porque en el mundo espiritual nada es insignificante. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Judas 1:9 nos revela algo impactante: Satanás tuvo un interés directo en el cuerpo de Moisés. Y si el enemigo de Dios se enfoca en algo, es porque hay un propósito detrás. Esto no fue casualidad, ni un acto simbólico. Fue una batalla real. Pero, ¿por qué querría el diablo un cuerpo muerto? La respuesta puede parecer extraña, pero tiene sentido cuando entendemos que el cuerpo humano tiene un valor espiritual, especialmente cuando fue parte del plan de Dios en la historia. Moisés no fue un hombre cualquiera. Él representaba la ley, la autoridad divina, el pacto entre Dios y su pueblo. Tener acceso a su cuerpo podría haber sido una estrategia para corromper su legado o usar su imagen como instrumento de engaño. Algunos creen que Satanás podría haber querido hacer que el pueblo creyera que Moisés resucitó o que estaba apareciendo, usando su cuerpo como señuelo para desviar la fe del pueblo. Esto ya ha ocurrido en otras culturas con falsos milagros. Otros piensan que el cuerpo podría haber sido transformado en un ídolo nacional. Y no solo eso, Satanás pudo haber usado el cadáver como una especie de trofeo espiritual, queriendo mostrar que había vencido al líder del pueblo de Dios. Pero lo más probable es que el diablo quisiera utilizar el cuerpo como una trampa para la idolatría. Sabía que el corazón humano tiende a exaltar lo visible y olvidar lo invisible. Él ya había visto al pueblo adorar cosas mucho menos importantes. El hecho de que Miguel, un arcángel guerrero, se involucrara directamente en esta disputa,
nos muestra que el cuerpo de Moisés tenía un peso espiritual muy alto. No era un simple cadáver, sino parte de un plan mayor que aún no entendemos completamente. También es interesante que Judas no menciona que Moisés resucitó en ese momento. Sin embargo, sabemos que más adelante Moisés aparece en la transfiguración de Jesús, lo cual sugiere que su cuerpo fue preservado y glorificado de alguna forma. Entonces, al final, la pregunta no es solo por qué el diablo lo quería, sino por qué Dios lo defendió. Y la respuesta parece ser, porque Moisés aún tenía un papel profético que cumplir, incluso después de su muerte. En resumen, el cuerpo de Moisés fue más que un símbolo histórico, fue un campo de batalla espiritual. Y si el enemigo luchó por él, es porque sabía que algo grande venía. Pero Dios, como siempre, protegió lo que le pertenece. Lecciones espirituales de esta desaparición. La historia de la desaparición del cuerpo de Moisés no es solo un misterio para debatir o una rareza bíblica. Es una enseñanza poderosa que sigue hablando hoy, en un mundo donde muchos siguen buscando señales físicas para alimentar su fe. La primera lección es clara: Dios no quiere que pongamos nuestra fe en lo que se ve, sino en lo que se cree. Moisés fue un instrumento de Dios, pero no debía convertirse en objeto de veneración. Su desaparición nos recuerda que la fe madura se enfoca en el Creador, no en el mensajero. En segundo lugar, aprendemos que Dios protege lo que considera sagrado. Si Él cuidó el cuerpo de Moisés hasta el punto de no permitir que nadie supiera su ubicación, es porque incluso en la muerte, había un propósito que debía cumplirse sin contaminación humana. Esta historia también nos confronta con la realidad de la idolatría moderna. Tal vez hoy no hacemos estatuas de oro, pero seguimos idolatrando personas, líderes espirituales, celebridades, títulos, y hasta a nosotros mismos. El entierro oculto de Moisés es una llamada de atención: nada ni nadie debe ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Si el pueblo de Israel necesitó esa medida drástica para mantenerse enfocado, ¿cuánto más nosotros, en tiempos de distracción constante? Otra lección profunda es que la verdadera herencia no está en lo físico, sino en lo eterno. El legado de Moisés no fueron sus huesos, sino sus palabras, su obediencia, su comunión con Dios. Eso es lo que permanece hasta hoy. También entendemos que hay momentos en los que Dios nos dice: hasta aquí llegas tú, pero la misión continúa. Moisés no entró a la tierra prometida, pero preparó el camino. Aprendemos a soltar, a dejar el control y confiar en el plan de Dios más allá de nuestra vida. Esta desaparición también nos muestra que la justicia de Dios no contradice su amor. Aunque Moisés fue corregido, fue honrado. Aunque no vio el final del viaje, Dios mismo lo despidió. Eso nos da esperanza: Dios disciplina, pero nunca abandona. En un nivel más profundo, esta historia nos recuerda que hay batallas espirituales que no vemos, decisiones divinas que no entendemos en el momento, pero que tienen sentido cuando miramos con ojos de fe. En conclusión, la desaparición del cuerpo de Moisés no es una pérdida, sino una enseñanza viva. La fe verdadera no necesita pruebas físicas, necesita obediencia. Y cuando Dios es quien escribe el final de una historia, siempre hay gloria, aunque no haya tumba. ¿Qué nos enseña hoy sobre la fe y el apego a lo físico? La historia de Moisés termina sin cuerpo, sin tumba, sin monumento. Y eso, lejos de ser una pérdida, es una lección atemporal. La fe auténtica no necesita aferrarse a lo físico. Necesita confianza total en lo invisible. Hoy vivimos en una era donde lo material tiene un valor exagerado. La gente busca señales, milagros visibles, estatuas, objetos ungidos, y todo tipo de símbolos físicos para sentirse cerca de Dios. Pero eso puede convertirse en una trampa. La desaparición del cuerpo de Moisés es un mensaje directo a nuestras generaciones:
lo físico puede ser útil, pero nunca debe reemplazar la comunión directa con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, no necesitaba ningún objeto como intermediario. El apego a lo físico genera dependencia emocional y espiritual. Si nos quitan el templo, el pastor, la figura, el objeto, muchos sienten que su fe se derrumba. Pero una fe madura se sostiene en la presencia de Dios, no en lo visible. El Nuevo Testamento reafirma esto una y otra vez: caminamos por fe, no por vista, 2 Corintios 5:7. Y Moisés, con su desaparición misteriosa, anticipó esta enseñanza mucho antes de que fuera escrita. También aprendemos que lo físico es temporal, pero lo espiritual es eterno. El cuerpo de Moisés se quedó en la tierra, pero su alma, su legado y su comunión con Dios trascendieron. Eso es lo que realmente importa. Apegarnos demasiado a lo visible puede llevarnos a la frustración, al control, e incluso al orgullo espiritual. Dios a veces nos quita lo físico precisamente para purificarnos, como lo hizo con la tumba de Moisés. Hoy, esta historia nos confronta: ¿estamos siguiendo a Dios por convicción, o por costumbre? ¿Nos movemos por fe, o por lo que sentimos y vemos? ¿Podríamos seguir firmes si todo lo externo desapareciera? Moisés fue un gigante de la fe, pero Dios no permitió que nadie lo inmortalizara físicamente. Eso nos deja una verdad profunda: lo importante no es dejar una tumba reconocida, sino una huella espiritual viva. En resumen, el misterio del cuerpo de Moisés nos invita a una fe más profunda, más libre y más madura. Una fe que no se aferra a lo físico, sino al Dios eterno que no cambia, aunque todo lo demás desaparezca. Si este video te ayudó a entender mejor el misterio detrás del cuerpo de Moisés, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Aquí hablamos de temas bíblicos con profundidad, sin miedo a los misterios y buscando siempre lo que Dios quiere enseñarnos. Y si quieres seguir aprendiendo, te invito a ver el siguiente video. Las 12 tribus de Israel. En ese video vas a descubrir cómo se formaron las 12 tribus, por qué son tan importantes en la historia bíblica y cómo su legado sigue influyendo hasta hoy. Te va a sorprender la conexión entre esas tribus, las promesas de Dios y el futuro profético de la humanidad. Dale clic y sigue profundizando en la palabra.